Les comento que tenemos muy acotado el tiempo, entonces si hay algún comentario a la participación del doctor Ariza, pues adelante, y si no, hacemos comentarios cuando pasen los demás. Ok, vamos a dar la participación al doctor Jeremías Flores. Felipe, ¿sí? Bases legales, ¿verdad? Gracias, buenas tardes. Yo hablaré sobre las bases legales para el ejercicio de la medicina tradicional y complementaria. Perdón. Bueno, voy a basarme en los conceptos para entender al final la propuesta que se está planteando. La medicina tradicional, como sabemos, son conocimientos, capacidades y prácticas basadas en el empirismo, la medicina que no es, digamos, la que comúnmente aceptamos en México como médicos, ¿no? Son los que practican herbolaria y otras terapias, ¿no? Que ya veremos más adelante. Y otra que se llama complementaria o tradicional o medicina alternativa, que es amplio conjunto de prácticas de atención a la salud que no forman parte de la medicina convencional, es decir, la que no está dentro del sistema de salud, ¿no? Y bueno, la medicina tradicional y complementaria juntas es la función de los términos medicina tradicional, es precisamente esta función y lo maneja, más adelante, si me ayudan, la que sigue. Se maneja así concretamente en la OMS, se considera como medicina alternativa la homeopatía, la tradicional china, la ayurveda y la alternativa, la herbolaria, las terapias manuales, ejercicios terapéuticos, el enfoque sobre mente-cuerpo, terapias a partir de energía, que es la bioenergética, y hay muchos términos derivados de ella, la acupuntura, entre otras. ¿Cómo le hago para que me ayuden? ¿Ahí? Bueno, lo voy a fundamentar porque de pronto en los congresos médicos y sobre todo cuando tienen licenciatura de medicina, esto choca porque pues no es como lo aceptado, pero legalmente tiene un fundamento. La Constitución reconoce y garantiza el derecho a los pueblos, las comunidades indígenas, el acceso efectivo a los servicios de salud, abrochando la medicina tradicional. La Ley General de Salud reconoce, respeta y promueve el desarrollo de la medicina tradicional indígena. Esta norma reconoce, además de los medicamentos, pueden ser alopáticos, homeopáticos y herbolarios, así lo maneja la Ley General de Salud. En 2001 se creó la Dirección Nacional de Medicina Tradicional como un elemento fundamental. Ejemplo de ello es la homeopatía y la acupuntura. De hecho, si ustedes sabrán, pues tenemos normativas de esto, ¿no? Están reconocidos como modelos de atención que incluyen infraestructura, la capacitación de médicos en la medicina convencional para ejercer estas terapias y de profesionales de salud no médicos, como técnicas de acupuntura y homeopatía. En el primer artículo constitucional dice, porque es muy importante, porque en estos artículos que vamos a mencionar los tres constitucionales, bueno, 4, se pueden basar en muchos términos o muchas ideas de propuesta para gestión médica. En los Estados Unidos mexicanos, en el primer artículo dice así: las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, como lo refirió nuestro antecesor, así como de las garantías de su protección, cuyo ejercicio no podrían restringirse ni suspenderse, salvo en los casos que, bueno, lo diga esta Constitución, ¿no? Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con tratados internacionales de materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas de protección más amplia. Al final daremos por qué es tan importante esto. ¿Me apoyan con la que sigue? Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, como en este foro, tienen la obligación de promover, respetar y proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar, etcétera, lo que sigue conforme a estos derechos humanos que marca la ley, ¿no? Dice preservar y enriquecer las lenguas. Aquí importan es mucho los conocimientos y todos los elementos que constituyen la cultura e identidad de los pueblos, estamos hablando. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la aplicación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición indígenas mediante programas de alimentación y especial la población infantil. Estoy refiriendo por qué la medicina tradicional. En el artículo 4, bueno, ya está muy repetido, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley determina las bases y modalidades para el acceso a estos servicios de salud y establecer la concurrencia de la federación, las entidades, como en este caso y como lo que está haciéndose todo en el país actualmente. Y bueno, sabemos que esto lo dispone en el artículo 73, donde dice que el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente y a su vez el secretario de Salud, la Comisión Nacional de Salud. Bueno, en el cuarto artículo de la Constitución pues, sabemos la libertad del ejercicio profesional, que todo sea pues, legítimo, que sean actividades lícitas. La ley determina a cada entidad federativa cuál es la profesión que se necesita, el ejercicio, las condiciones para obtener precisamente esas autoridades, y las autoridades deberán de expedir precisamente esta parte legal del ejercicio de las personas. Bueno, a nivel internacional, como lo mencionaban, existe una declaración de los derechos humanos, ya mencionaron los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos, los derechos civiles y políticos también en el Pacto Internacional, también otro de que existe otro que es forma de inscripción, es decir, hay diversos convenios internacionales que siempre hablan sobre los derechos humanos y México es parte de ello, como lo refiere el primer artículo de la Constitución. Cuando México pertenece a la OMS, por ejemplo, está obligado, digo, en sentido político, en responder a las recomendaciones que se hacen allí, ¿no? En el Convenio de América sobre Derechos Humanos, en el Pacto de San José de Costa Rica, se define así la salud, el derecho a la salud, la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos más altos, de más altos riesgos y que por su condición de pobreza sean más vulnerables. Es decir, es importante la atención de ellos. Entonces, tiene un dato histórico, yo se los daré para no elongar la idea y desviarme de lo que les quiero decir al final. Esto fue a partir de 1979, donde ya vienen pues la OMS procurando que todos los países tengan una acción común y que la medicina tradicional y complementaria sea parte del servicio de salud que dan en sus países. Por ejemplo, en el artículo 25 del convenio del 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la propuesta de la Organización Panamericana de la Salud sobre adicionar la medicina tradicional y las terapias alternativas incluyen la resolución respecto a la salud de los pueblos indígenas incorporadas en la iniciativa SAPIA, ¿ok? Y bueno, este proceso generó elementos que elaboran la propuesta de la OMS en el 2005, para que tengamos una idea, México dónde anda. Desde el 2005 la OMS se procura que la medicina alternativa y complementaria sea parte del servicio de todos los países que pertenezcan a la OMS. Bueno, y así en el 2007 también se vuelve a promover, y en 2008 otra vez en Pekín. Bueno, la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional del 2014 al 2013, que es del 2023, perdón, lo hizo así: la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre medicina tradicional, adoptada en el 2009, porque ahí se inició la primera, pide a la directora general de la OMS, ella lo pide, que actualice la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional del 2002 a 2005 sobre las bases de progresión realizadas en países a los nuevos problemas que se plantea actualmente en el campo de la medicina tradicional,
Por lo tanto, la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional de 2014 a 2023 vuelve a evaluar y desarrollar la estrategia en la OMS sobre medicina tradicional, que es la del 2002-2005, y señala el rubro de la medicina tradicional y complementaria para el próximo decenio. Eso es lo que invita a la OMS a que todos los países se incorporen a sus nuevas sus terapias alternativas, ser parte del sistema de salud de cada país. Entonces, lo que recomienda es precisamente esto, ayudar a las autoridades sanitarias a la solución de propuestas que una visión más amplia respecto al mejoramiento de la salud y la autonomía de los pacientes. Bueno, estos ejemplos de los objetivos principales: apoyo a los Estados miembros, es decir, quien se adhiere al proyecto de la OMS reciben siempre el apoyo. Siempre la OMS emite apoyos a cada país que aceptan las propuestas de implementación de servicios de calidad en la atención de salud de acuerdo a cada pueblo. Hay unos que ya avanzaron, por ejemplo, Brasil, el Perú, Chile han avanzado mucho en esto, tienen ya normativas sobre esto. Promover la utilización segura y eficaz de la medicina tradicional complementaria mediante la reglamentación de productos, prácticas y profesionalismos. El día de ayer salió una noticia también en Suiza, ya tienen una normativa de homeopatía y terapia alternativa. Los objetivos a alcanzar por medio de estas tres estrategias es el conocimiento y formulación de políticas, fortalecimiento de la seguridad y calidad de eficacia mediante la reglamentación. Por eso es importante enfocarnos en los primeros artículos que mencioné. Se tiene que buscar una forma de legitimizar los actos, de profesionalizar a las personas que ejercen esta actividad. Fomento de la cobertura sanitaria universal por medio de integración de servicios de medicina tradicional complementaria y la autentización de la salud en los sistemas nacionales de salud. Bueno, a nivel mundial, los gobiernos y los usuarios, es lo que he dicho ya, es una cobertura necesaria en salud, se interesa en algo más que planes de medicinales, en lo que está llevando a examinar con las prácticas y los profesionales de medicina tradicional complementaria con el fin de determinar si se les debería integrar o no en la prestación de servicios de salud. En México, aunque se practica en demasía, de hecho, ustedes saben, la semana pasada autorizaron 8 productos herbolarios, la COFEPRIS, para ya comercializar, para ya recetar en los pacientes. El problema de reconocimiento de la medicina tradicional complementaria el problema es el reconocimiento que debe existir primero en los médicos, o sea, aceptarse en parte del Plan Nacional de Salud, ¿no? Es para los pueblos y comunidades indígenas un derecho de cultura y tradición para el cuidado de la salud. El Estado fíjense bien, el Estado que no fomente su ejercicio y práctica de la misma violenta el derecho civil y derechos humanos que se han mencionado, ya que existe evidencia sólida y consistente respecto a sus potenciales beneficios de la salud y calidad de vida de las personas. O sea, si un pueblo, promueve que una terapéutica que ellos tradicionalmente ocupan y se ejercen la exigencia de que el Estado les dé las condiciones idóneas y adecuadas para el ejercicio de esta actividad, porque es la cultura, porque se respetan los derechos, porque se baja en el artículo constitucional primero y segundo y cuarto, pues si México no entra dentro de esa actividad y no ejercita ese derecho, estaría violentando y México estaría sancionado a nivel internacional por no cumplir. Le dieron hasta el 2023 y lleva un retraso, vamos a hablar de 14 años de no hacerlo, Bueno, precisamente el apoyo que la OMS hace a esta medicina tradicional complementaria es ayudar a salvar las vidas y mejorar la calidad de salud, pues precisamente porque se da cuenta de la pobreza que cada país tiene, ¿no? Facilitar la integración de la medicina tradicional en los sistemas de salud mediante el apoyo de los Estados miembros en el desarrollo de sus propias políticas nacionales en este sector. Les digo, una semana pasada, cuando se otorgaron los permisos de COFEPRIS, pues imagínense, México cuánta variedad tiene de plantas y cuánta variedad tiene de cultura y de tradición, de medicina tradicional, que sería, pues yo diría una potencia en medicina
para este tipo de medicina tradicional y complementaria en el mundo. Bueno, hay una declaración que hizo la directora de la OMS y se basó precisamente en el 2013, fue en febrero la última, que dijo que el sistema de salud, bueno, para el sistema de salud en la medicina tradicional complementaria debería ser sostenido el interés en esto. Ella va a sostenerse en aplicarse en todos los países. Creciente importancia económica para esta medicina tradicional, es decir, debe haber inversión de parte de los países, debe ser un carácter global y sobre todo se basan, ¿saben por qué? La tercera causa de muerte en la población mundial son los medicamentos. La OMS ya se preocupa ahora sí por el ser humano. Bueno, por el tiempo tengo que cortar ya. El amplio, variado universo de la medicina tradicional complementaria se delimita utilizando las deficiencias estrategias de la OMS, definición de la estrategia de la OMS para medicina tradicional 2014-2013. El término de medicina tradicional y complementaria comprende en definitiva los sistemas médicos, prácticas, terapias de atención de la salud que no forman parte de la medicina convencional ni están incorporadas totalmente al Sistema Nacional de Salud a los efectos de establecer una reglamentación o una regulación de base común. Bueno, ¿cómo sería la estrategia para crear una base regulatoria común del universo de la medicina tradicional? Se establece principios generales de que las prácticas y terapias de la medicina tradicional complementaria se realizan según principios y procedimientos propios que pueden ser diferenciados de la medicina convencional o predominante, sin perjuicio a las relaciones de complementariedad o de colaboración de la medicina tradicional prevalente, que pueden establecerse luego la autoridad de aplicación a los efectos de regulatorios, pueden determinar para una terapia en particular de grado de autonomía con la medicina tradicional, es decir, que pueden tener interdependencia, pero al fin tienen autonomía para el ejercicio. Bueno, la propuesta que se le da es promover el apoyo que brinda la OMS con base a sus recomendaciones para la adecuada aplicación de la medicina tradicional complementaria, reconocimiento de la medicina tradicional y complementaria en el sistema de salud mexicano, integración de la medicina tradicional al Sistema Nacional de Salud, elaboración de normativas, formación, acreditación y reglamentación de las prácticas de los profesionales de la medicina tradicional complementaria. Ahí terminaríamos con muchas cuestiones ilícitas y había una cuestión de formación que le corresponde a tanto la enseñanza como a la práctica misma, ¿no? Información, orientación, concientización a la población concerniente a la medicina tradicional complementaria. Bueno, un ejemplo ya se ha desarrollado, acuérdense, ya está la normativa, la acupuntura, tiene una normativa y se ha aplicado. Sí, es por tiempo, ya terminé. Sí, bueno. Te agradezco el precio. Sin duda alguna, todas estas ponencias son de gran interés, pero nada más el tiempo es el que nos come. Tenemos todavía las 2 participaciones y, a ver, la doctora Lidia Mendoza de la Asociación Guerrerense de Alzheimer. 10 minutos, doctora. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar, este foro se llamó Diagnosticando la Salud y proponiendo una cura. Entonces voy a diagnosticar rápidamente la salud y voy a decir que hay 2 grandes ausentes: la salud mental y la salud neurológica, que tiene que ver con el mundo de las demencias. La cura sería, bueno, y desde luego me interesa la diabetes, porque la diabetes con el síndrome metabólico nos va a dar una demencia vascular que algunos ya consideran diabetes 3. La cura sería, primero, que haya un interés público; segundo, que haya transversalidad en las políticas y que haya fondos económicos, porque sin dinero no vamos a hacer nada, y comunicando lo imposible
sería cómo llegar a la gente. Yo les voy a decir una frase y no necesariamente van a saber qué quiere decir, y la acabo de practicar desde ayer. ¿A dónde vas que más valgas? Bueno, luego me van a decir qué quiere decir esa frase porque alguien me dijo que no hablaba yo español. Bueno, ¿cómo llegar a la gente que entienda los mensajes que les estamos dando? Entonces voy a decir de la salud mental, el noticiero del Congreso, donde la Comisión de Salud hablaba ayer que entre el 15 y el 18% de los mexicanos tienen enfermedades mentales, la más común, la depresión. Y esto no fue presentado en la primer ponencia, la depresión. Bueno, el estrés postraumático generado por los asaltos. A una médica le acaban de asesinar el hijo en sus narices el jueves a las 8 de la noche enfrente del Hospital General. ¿Cómo esa mujer va a salir de ese estrés postraumático? El 1% de la población tiene esquizofrenia. Yo creo que viven más felices que yo porque tienen su propia realidad, pero no hay quien los atienda. Bueno, hay muchos papeles en el Senado de la importancia de dar recursos financieros, económicos a la salud mental, pero no ha procedido. Si Juan Ramón de la Fuente no pudo, creo que Lilia Mendoza tampoco va a poder, pero en fin. Bueno, entre los padecimientos neurológicos vamos a tener cada vez más demencia vascular por la obesidad, el sobrepeso y el síndrome metabólico. En segundo lugar, pues Alzheimer, creo que a varios ya nos falla la memoria, entonces podemos ofrecer algunas consultas. Y hay otras dos demencias más difíciles de diagnosticar, que sería la del lóbulo frontotemporal y la de los cuerpos de Lewis. Bueno, lo importante es que hay más de 1 millón de mexicanos que tienen demencia, de alguna forma, y dentro de este millón hay 36,000 guerrerenses que tienen alguna forma de demencia. Y esto no es de viejitos. Cada vez hay gente más joven, también en Guerrero. Bueno, a pesar de que más de 1 millón de mexicanos tiene demencia, no existe ninguna oficina a nivel de la Secretaría de Salud Federal que se ocupe del tema de las demencias. Entonces todo el gasto recae en la familia. No importa cuántos cursos de capacitación hemos dado aquí y en los hospitales, muchos médicos no saben reconocer las señales y muchos menos saben hacer el diagnóstico. Bueno, ¿contra qué luchamos en Guerrero y contra qué luchamos en este país? Contra la ignorancia, contra la desinformación, contra los mitos y prejuicios y contra una educación sumamente pobre. Aún la gente común y corriente no habla el mismo español que los que somos profesionales. Les dije la frase, ¿a dónde vas que más valgas? Luego los voy a interrogar a la salida. Bueno, y el asunto de la diabetes, que hay muchos médicos del IMSS de primer nivel y del ISSSTE que ni la reconocen ni la saben diagnosticar. Y esto es el colmo. Hay magníficos promocionales de la Secretaría de Salud Federal y cómo se fueron estos pájaros vivos. Bueno, el desabasto en centros de salud y hospitales es terrorífico. En la época de alacranes, en mayo, una médica les dijo a sus clientes, pacientes, guarden 1,000 pesos porque si requieren el antialacránico no hay, no tenemos ni paracetamol. Bueno, entonces para concluir yo diría,
sin salud mental no hay salud. No podemos hablar de salud si no tenemos agua potable, drenaje y alcantarillado. Y si no saben esto, súbanse por favor a los cerros de Acapulco para que vean en qué condiciones vive la población. Bueno, ¿qué hacer con estos desafíos de salud pública? Insisto, comunicando lo imposible. Necesitamos convencer a los políticos. Yo siempre deseo encontrarme con un político que tenga a la esposa, al hijo, a la mamá con alguna demencia, porque así a lo mejor afloja los dineros necesarios. ¿Cómo educar a la población? ¿Cómo cambiar los estilos de vida? Seguimos comiendo chatarra y fritangas y tomando refrescos. Espero que aquí no se hayan ofrecido refrescos. Bueno, y yo creo que aquí cerraría. ¿Cómo cambiar los estilos de vida de la población y cómo convencer a los políticos, al Senado, que haga esa política transversal tan importante? Y bueno, salud y educación van de la mano. Muchas gracias. Gracias, doctora Lilia. Doctora Silvia Ortega. Buenas tardes. Bueno, soy la doctora Silvia Ortega Barrios, ginecobstetra, adscrita al Hospital General de Acapulco, egresada de esta hermosa facultad. El tema que yo quiero compartir con ustedes sobre la problemática y mi propuesta es el siguiente. Es enfocado a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, básicamente al nivel académico y con el objetivo principal de una formación de más alto nivel. Si me pasa la siguiente, por favor. Bueno, un poquito de historia. La escuela fue creada el 31 de mayo de 1974. Inició sus labores en septiembre del 74 y su lema es Medicina Social para el Pueblo. En ese entonces, nuestro gobernador Rubén Figueroa y nuestro principal opositor para esto en la historia de la Facultad de Medicina. Él decía que no se dejaría poner ni talco por un mediquillo egresado de esta facultad. La siguiente, por favor. A finales de los 2000, la escuela poseía serios problemas en relación a la calidad educativa. Sus planes de estudios no se habían modificado ni se habían actualizado desde los 70, su infraestructura, la sobrepoblación que tenía la escuela en ese entonces, donde eran, se dice que más de 100 alumnos por salón, ¿sí? Esto fue lo que originó a que se modificara todo. La siguiente, por favor. Y se hiciera la renovación del plan de estudio en el 2003, reduciendo las matrículas. Hubo una mejor integración académica de las academias, la integración de las academias, el programa de tutorías, que es muy importante, la ampliación de los campos clínicos, que todos conocemos dónde están ubicados, y los programas de vinculación académica. La siguiente. En el 2008 se obtuvo la certificación como Facultad de Medicina. Sin embargo, la propia universidad la determina como Unidad Académica de Facultad de Medicina. Así es como está el nombre de nuestra facultad, de nuestra escuela. Sin embargo, este premio vino a modificar y ayudar. Sí, adelante, la siguiente. En el 2015 obtuvo el premio de Máximo Líder Excelencia en el 2015, otorgado por la Asociación Mundial para la Excelencia en la Salud. Este premio, de suma importancia
también académica, ¿por qué no decirlo? Esto se enfocó principalmente a la renovación de los incentivos académicos que se modificaron, que desde los 70 no se habían modificado. La siguiente. El plan de estudios básicos principales que tienen actualmente son 4 semestres de materias básicas, 4 semestres de materias clínicas, 1 año de internado de pregrado y 1 año de servicio social. Desde mi punto de vista y en la problemática que yo vengo a presentar a este foro, y por eso lo puse en negritas, es el internado de pregrado. El problema que yo detecto en esta situación es el déficit académico y práctico en los médicos de internado de pregrado. ¿Qué pasa con esta problemática? Si tenemos un plan de estudios ad hoc, si hemos tenido certificación y si hemos tenido premios a nivel nacional, mundial, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando con los académicos cuando llegan a nuestros hospitales a hacer su internado de pregrado? Yo, como profesora de la residencia médica por parte de la UNAM, como profesora adjunta, y como en algún momento he participado con los médicos internos de pregrado, me di a la tarea de evaluarlos y me doy a la tarea en la actualidad también, porque participo con el módulo de académico que está en el Hospital General de Acapulco, pero no estoy como profesora. Mi propuesta es la siguiente, porque para todo problema debe de haber una propuesta. Primero, revisar e identificar las debilidades de la academia. Yo no dudo ni tantito, porque yo orgullosamente soy egresada de esta escuela, me formé en esta escuela cuando no teníamos un anfiteatro, cuando no teníamos acceso a otros hospitales, cuando no teníamos muchas cosas, pero que teníamos muchas ganas de salir adelante. Y sobre todo, lo más importante, muy buenos y excelentes maestros, profesores. De eso no tengo la menor duda. Sigue habiendo muchos muy buenos profesores, ¿sí? Pero se debe de revisar e identificar las debilidades de la academia, sea del profesor o sea del alumno. Yo revisé el temario de las asignaturas que llevan y me di cuenta que en el primer semestre y segundo, si no estoy equivocada, hay varios profesores que mis respetos aquí para ustedes, dan inglés. ¿Y qué pasa cuando los médicos se van a hacer, salen del internado, se van al servicio social y presentan su examen? Muchos no quedan porque reprueban el inglés. Es una materia muy básica y hay que iniciar desde el ingreso, desde mi punto de vista, valorando el nivel de inglés que traigan. Conseguir actualizar las prácticas médicas en los hospitales. Actualmente yo laboro en los 2 principales hospitales de aquí de Acapulco, el General de Acapulco y el del Renacimiento, y los únicos alumnos que yo he visto en el hospital, sobre todo en el de Renacimiento, son los alumnos de la Universidad Hipócrates. No sé la relación, cómo esté, no sé cómo haya ese vínculo con los hospitales para las prácticas. Yo recuerdo que antes pues no había prácticas, no había ese apoyo por parte de los hospitales. Sin embargo, otra cosa muy importante que en la otra propuesta que presenté hace un momento en el otro foro es la reapertura del hospital de Ruiz Cortines, que ese era un hospital donde muchos alumnos iban a prácticas ahí, compañeros estudiantes. Y por otro lado también promover o asignar profesores o coordinadores en los hospitales. Pareciera que cuando egresan de aquí y se van al internado, la Facultad de Medicina ya no compete con ellos, ya no se interesa en ellos, en el sentido académico. Es importante, desde mi punto de vista, yo les propongo que se asignen profesores en las diferentes instituciones y a esos profesores darles un incentivo, no un sueldo para que digan, oh sí, yo voy a ser profesora y quiero ganar aquí. No, es un incentivo de que ellos se tomen en cuenta para la formación de estos compañeros, porque además,
Si tomamos en cuenta que los médicos internos terminando se van a un servicio social de donde nos van a enviar pacientes graves o muy graves, ese es otro punto que se tiene que valorar. De tal forma que esta es mi propuesta, mi problemática y la problemática y la propuesta que yo vengo a hacer aquí ante todos ustedes. Evaluación por la institución, profesor y por la facultad. Otorgar el incentivo e identificación a los profesores o coordinadores. Que sepan en cada hospital, ya lo mencioné, en cada hospital, quién es el coordinador de los médicos internos. Créanme que da tristeza porque yo formo parte de 2 hospitales importantes de aquí. Da tristeza que a los médicos internos nadie se interese por la academia, sí se interesan en el momento en que están con los residentes, porque ahora, para fortuna o para desgracia, como lo quieran ver ustedes, hay en los 2 hospitales médicos residentes. Y digo por desgracia porque yo recuerdo que cuando no había residentes, pues quien operaba con nosotros era el interno, quien hacía las notas y les enseñábamos era el interno, todo lo hacía el interno, acompañado del médico adscrito. Y los médicos salían con mucha enseñanza práctica, y por eso digo por desgracia. Sin embargo, los médicos residentes en algunos lugares son los únicos que se interesan en enseñarle a los médicos internos. La evaluación por la institución, es decir, el profesor que se asigne, y por la facultad, que cuando sale al internado, ya la facultad ya no los evalúa. Ellos aceptan la calificación que traigan del hospital donde están haciendo su internado. Y yo propongo que deberían de evaluarse en conjunto, tanto el médico asignado para la academia en el hospital de los internos y aparte por la facultad. Esas son mis propuestas. Muchas gracias por su atención. No sé si hay algún comentario. Bien, vamos a concluir con el doctor Grandeño, quien trae una propuesta. 10 minutos, doctor Grandeño. Gracias, doctor Bulfrano. Pues, antes que nada, en nombre del doctor Reyes Betancourt Linares, delegado estatal del IMSS, quiero darles un cordial saludo y felicitar a quienes me han antecedido en este foro por la diversidad de ideas que finalmente será lo que nos logrará ayudar a construir un nuevo sistema de salud. Ha habido participaciones que, por supuesto, han llamado la atención, la intervención del doctor Ariza. Doctor, muchas felicidades, y el resto de los ponentes que han estado acá. Y hay por ahí algún detalle técnico. Tengo 4 minutos, menos lo que me están quitando mis amigos. No, se lo pasé por ya está en la máquina, ya la había puesto la doctora. Bueno, pues desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es donde estamos colaborando actualmente y del cual al día de hoy formo parte del equipo directivo conjuntamente con nuestro delegado, también quiero decir que pues tengo orgullosamente muchos amigos dentro del sistema de salud de nuestro estado, de donde me ha tocado compartir responsabilidades, actividades y diversas tareas, pues nos ha permitido concebir alguna idea que construimos conjuntamente con nuestro delegado, el doctor Reyes Betancourt, en relación a la invitación que le hace llegar generosamente la doctora Miriam Anel, y participamos con este tema que es debilidad
en el diseño de las políticas públicas. Quiero comenzar esta conversación describiendo dos de los principales indicadores de salud que en los últimos 20 años han tenido impacto en nuestro sistema. El primero de ellos se refiere a salud y desarrollo en México, a través de la cual se plantea la reforma a la Ley General de Salud en el año del 2003, por medio de la cual se impulsa la creación del sistema de protección social en salud, lo que es conocido como el Seguro Popular, para el acceso igualitario a la salud de los ciudadanos mexicanos. Ese es el primer indicador que quiero destacar en esta lámina. El segundo es el crecimiento del gasto público en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto, mismo que pasó de 2.59% en el año 2000 a 3.26% en el año 2003, quedando aún por debajo del recomendado por la OPS, que es del 6. El segundo indicador que destaco en esta lámina se refiere a la cooperación para la salud. México es muy activo en la cooperación internacional en calidad de dual de donante y receptor de cooperación. Destaca también su cooperación con Estados Unidos y Canadá, dirigida a la generación de estrategias de promoción a la salud de la población migrante, y participa de manera activa en diversos organismos y foros internacionales como miembro de la OEA, la ONU, la APEC, y la OCDE, entre otros. La siguiente. Al día de hoy, con mucho gusto, participo en este foro de salud en Guerrero, haciendo un análisis del tema debilidad en el diseño de las políticas públicas. Actualmente, nuestras políticas públicas están dirigidas a las formas de o mecanismos de implementación, desarrollo y operación. Eso es algo que sí queremos puntualizar. ¿Qué destacamos nosotros? Tenemos que cambiar esa visión y alcance de las políticas públicas con la finalidad de que el acceso a la salud lo atendamos como un derecho humano y propiciemos que esas políticas públicas sean trajes a la medida de cada persona que integra nuestra sociedad, de acuerdo a su entorno político, económico y social. No es lo mismo hablar de cobertura que hablar de acceso a la salud. Ustedes recordarán que en el año 2016 nuestro gobernador hizo un anuncio muy importante, entre el cual destacaba que justamente uno de los indicadores medidos por el Coneval, que es el que se encarga de medir las políticas públicas en nuestro país, se refería al acceso a la salud. Se pudo identificar a través del Coneval justamente que Guerrero, conjuntamente con otros 2 o 3 indicadores más, pasaba de ocupar históricamente los 3 primeros lugares, los 3 últimos lugares de desarrollo humano, pasaba a ocupar el 5º lugar. Pero eso se dio justamente por algo que les voy a comentar enseguida. En esta lámina que habla en el marco de la estrategia de cooperación de la OPS y la OMS con México 2015-2018, destacamos un dato de interés muy puntual. México tiene una de las mayores prevalencias de obesidad y sobrepeso infantil, con más del 30%, y más del 70% de sus adultos tiene sobrepeso, aun cuando se cuenta con una estrategia nacional para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Cito esto como un ejemplo de las debilidades de que nuestras políticas públicas tienen al día de hoy. Algo está pasando, ¿sí? Es de lo que hablaba al inicio. Las políticas públicas van dirigidas a la forma, a la implementación y al desarrollo, pero nos estamos olvidando justamente de la persona. La siguiente lámina, por favor. Estas láminas, la primera y la tercera, son láminas que fueron obtenidas
de la página de la OPS OMS acá en México. Bueno, ¿qué ocurre en nuestro sistema de salud? Ya lo decían mis antecesores, lo dijo el secretario de Salud, lo dijo el doctor Ariza. Existe una importante fragmentación en los esquemas de atención médica en cuanto a medidas preventivas y curativas de la salud de nuestra sociedad guerrerense. Se atiende en instituciones públicas como el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y las diversas instituciones privadas a las que, de acuerdo a su condición socioeconómica, la población o nuestra sociedad guerrerense en este caso tiene acceso. Existe una gran diversidad de programas médicos preventivos que están trazados homogéneamente, ¿sí?, lo que de alguna manera limita el acceso a los servicios de salud. Y en este caso puedo citar como ejemplo que la atención médica y preventiva que requiere localmente la región de la Tierra Caliente no es la misma que requiere la región de la Costa Chica. Focalizándolo aquí solamente a nuestro estado, no hablemos del panorama o el entorno nacional. En el caso específico de nuestro estado, la gran dispersión e inaccesibilidad geográfica limita el acercamiento y acceso efectivo a los servicios de salud. Todos somos testigos aquí, tenemos mucho tiempo en estas tareas, en estas actividades, las complicaciones que nos genera justamente el propiciar que nuestra población tenga acceso en nuestras diferentes regiones. El encontrarse también con una barrera de interculturalidad representada por 4 etnias con usos y costumbres muy particulares debilita la implementación de las diversas políticas públicas que en materia de salud se deseen implementar en los lugares o las regiones donde justamente contamos con ese tipo de población. Y hoy día los altos índices de movilidad social crean situaciones de salud pública que no estaban previstas en nuestro entorno, propiciando un grave problema de capacidad de atención para nuestras diversas instituciones, tanto públicas como privadas. Tenemos que hacer frente a este desafío de disminuir la brecha que separa lo que ocurre el día de hoy en nuestras diversas instituciones y las diversas políticas públicas en salud, que están encaminadas a mejorar justamente lo que se plantea ahí, el acceso a la salud para nuestra población. El gran reto es fortalecer el acceso a la salud de toda la población que demande servicios médicos para mejorar sus condiciones de vida y de su entorno. ¿Hacia dónde debemos caminar como un solo sistema de salud? Lo planteamos en este costado. Al día de hoy, la Secretaría de Salud es el órgano rector de nuestro sistema y como tal, las diversas instituciones, tanto públicas como privadas, debemos fortalecer su principio de rectoría. Se debe de realizar una adecuada integración sectorial. Existen diversos sectores que atendemos todos un solo problema y eso genera justamente duplicidad de esfuerzos y duplicidad de recursos y duplicidad de gasto público y duplicidad de muchas cosas. Entonces se debe realizar una adecuada integración sectorial en la que converjan las diversas áreas que tengan que ver con la salud y nuestra sociedad. Debemos de propiciar también el fortalecimiento de redes de atención intersectoriales y evitar la duplicidad de esfuerzos para la atención de un solo problema de salud. Tenemos que potencializar una capacitación intercultural a los servidores públicos que atiendan a ese sector de nuestra población. Se han hecho esfuerzos, al día de hoy no han sido suficientes. Con la finalidad de atender oportunamente los problemas de salud pública que genera la movilidad social, tenemos que idear esquemas también de acceso universal en estricto respeto al acceso a la salud como un derecho humano. Y por supuesto,
Todas estas acciones deberán enfocarse o deberemos enfocarlas a propiciar el autocuidado de la salud de nuestra sociedad. Pues muchas gracias y bueno, aquí un pensamiento de Hipócrates. Gracias a todos. Gracias, doctor Víctor. La doctora Miriam, vamos a cerrar el evento. ¿Algún comentario antes de concluir los trabajos de esta mesa? Un momento. Ya un momento y continuamos a ver si nos... El tiempo se fue volando y pareciera que teníamos mucho, pero rápido llegamos a este momento que ya... Sí, ya vamos a dar inicio a la plenaria para que hagamos conclusiones. ¿Ya? Perfecto. Sí. Les voy a pedir de favor a los moderadores que pasen a la mesa, por favor, para que brevemente nos describan la conclusión de cada una de las mesas. Ya estamos trabajando con el documento que se va a firmar y les pediría de favor, Carlos, doctor Arlet, si me pueden apoyar para invitar a los compañeros a que se incorporen al auditorio. Vamos a agilizar esto para que podamos... no rebasar el tiempo que habíamos estipulado para el cumplimiento del foro. Adelante, doctor. ¿Sí? Brevemente. Sí. El doctor Valle se encuentra, la mesa 1. La mesa número 2 es del doctor Bulfrano, la mesa 3 de la maestra Lupita, la mesa 4 del doctor Hernández Luna, y la mesa 5 y la 6 se fusionaron. Entonces, ¿quién está de la mesa 6? ¿No? Ok, perfecto. Bien, brevemente les voy a pedir que escuchemos las conclusiones por mesas y de estar todos de acuerdo vamos a firmar un documento que es el que se van a llevar al Senado y al presidente electo y al secretario de Salud. Empezamos con la mesa 1. Muy bien, bueno, en la mesa 1 se contó con la presencia de 2 ponentes. La mesa es de cobertura, sin embargo dimos apertura a un par de temas que, aunque hubo ciertos comentarios de que no era parte de la cobertura, el resto de los participantes consideró que sí podrían participar como tal las propuestas. Y fue la primera es la incorporación de la medicina alternativa como una propuesta para ampliar nuevas posibilidades de atención a las personas, considerando que la medicina alternativa, independientemente de que exista la medicina alópata, sí se sigue utilizando, concluyendo que todos los médicos, a pesar de la resistencia que tenemos en utilizar la medicina alternativa, sí la utilizamos porque utilizamos remedios.
Uno de los argumentos más importantes es la atención del parto, la detención del parto humanizado, que ya está como una estrategia transversal en las unidades de salud y atención. Y el segundo punto que se tocó es la prevención y atención de la obesidad infantil a través de la propuesta de legislar los productos aumentados en sal o sodio, aumentados en grasa, aumentados en azúcar. Asimismo se consideró toda aquella mercadotecnia que tienen ese tipo de productos y que se promueven aparentemente sin ningún control sanitario o regulador que permita su expendio. Entonces la conclusión que tenemos es que se deben incorporar a todos los sectores públicos, sociales, privados, pero particularmente también a la familia en la atención de estos problemas de salud. Esa es la conclusión que tenemos. Bien, estaba esperando que mi compilador me pasara la información, pero bueno, vamos de lo que la mesa número 2 sobre debilidad de diseño en las políticas públicas, la mayoría de las presentaciones estuvo versada sobre el acceso a la salud, la equidad, el gasto público en salud, obviamente con una fundamentación legal. Todos estuvieron abordando acerca de las bases legales de la proporción de servicios de salud para nuestra población, y también varias de las opiniones convergen en la fragmentación que existe de las diferentes instituciones de salud, y obviamente que al haber una fragmentación de los servicios de salud hay inequidad y diferencias entre la población mexicana para recibir atención médica. Entonces, que tiene que haber una integración del sector salud, que se tiene que buscar la manera de que se converjan en políticas y recursos que permitan pues una atención igualitaria o equitativa para todos los mexicanos, que en este momento podríamos decir que esa desigualdad pues, puede hacer que se mencione que hay mexicanos de primera, de segunda, de tercera y hasta de cuarta, ¿no? Entonces, que las políticas de salud tienen que ser diseñadas en relación a las necesidades poblacionales, en relación a las necesidades de salud de cada una de las poblaciones, que se tiene que buscar una integración del sector salud que permita dar un servicio de salud igual o igualitario para todos los mexicanos. El acceso a la salud, que tiene que ver con la dispersión geográfica que hay en nuestro país y particularmente en nuestro estado, que también no permite que pues todos el caso de los guerrerenses pues tengan acceso a los servicios de salud. Entonces, buscar alguna implementación de políticas que permitan el acceso universal a los servicios de salud de nuestra población. Hubo una intervención relacionada con la medicina tradicional, también dio su fundamentación legal, y en esta fundamentación, bueno, creo que estamos en el estado de Guerrero, bueno, con un respeto a la interculturalidad y capacitando a nuestros prestadores de servicios de salud para el entendimiento de esta. Obviamente que el respetar costumbres de la población, y sobre todo si tenemos una base legal. Hasta donde yo tengo entendido, tenemos una dirección de medicina tradicional e interculturalidad a nivel de la Secretaría de Salud Federal, pero
que a pesar de que hay una fundamentación legal, no hay un respeto a continuar y fomentar este tipo de prácticas que resuelven problemas de salud también de nuestra población. ¿Sí?